Buenas tardes. Acta de inicio de la asignatura Proyecto Final. En el día de la fecha, 30 de septiembre de 2021, y siendo las 15:30 horas, se reúne la mesa evaluadora conformada por los profesores Oscar Nigro, Ariel Monteserín y Silvia Schiaffino, en encuentro virtual organizado por la Facultad de Ciencias Exactas, con el objeto de evaluar el examen final de la asignatura Proyecto Final correspondiente a la carrera de Ingeniería de Sistemas. El examen propuesto por la mesa examinadora es oral y se encuentran inscriptos los alumnos Mauro Longhi, DNI 36.616.546, y Martín Bianco, DNI 38.824.688. Los docentes de la mesa examinadora se comprometen a enviar el acta generada por el sistema guaraní a la oficina de alumnos con copia a Secretaría Académica dentro de los próximos 5 días hábiles. Habiendo leído el acta que firmo en representación de Secretaría Académica, damos comienzo al examen. Bueno, adelante nomás. Perfecto. Bueno, antes que nada, buenas tardes. En el día de hoy vamos a estar presentando nuestro proyecto final de carrera de Ingeniería de Sistemas, llamado Aplicación Móvil para la Navegación y Estimación del Tiempo en el Transporte Público de Colectivos, el cual fue realizado por Martín Bianco y Mauro Longhi, junto a la dirección del doctor Marcelo Armentano y el ingeniero Sebastián Gallegos. Bien, como parte del resumen de nuestro proyecto, vamos a llevar una serie de secciones que comenzarán por la introducción, definiendo la motivación y los objetivos de este proyecto, así como el marco teórico que define los sistemas de información geográfica, el análisis de las aplicaciones existentes y el impacto de estos medios en las personas. Luego continuaremos con los enfoques propuestos para la predicción de una de las funcionalidades de la herramienta, que es la predicción de los tiempos, que conlleva trasladarse por el sistema de colectivos. Luego mencionaremos los detalles que hicieron de la implementación del sistema, tanto funcionales como de las arquitecturas, para poder definir la estructura de la herramienta propuesta, detallando obviamente el diseño y la arquitectura de tanto el servidor, la parte del servidor, como la parte de cara al cliente. Y por último vamos a tener la representación visual, es decir, la interfaz gráfica de nuestra herramienta, pudiendo luego dar por finalizado con las conclusiones, limitaciones y posteriores trabajos futuros de este proyecto. Bien, para comenzar con la introducción podemos decir que en los últimos años el aporte tecnológico relacionado a los sistemas de transporte público ha visto un notable crecimiento, no solamente a la hora de apoyar a quienes operan estos servicios, sino también a quienes lo consumen diariamente, ¿sí? En la ciudad de Tandil, el sistema de colectivos es el único medio masivo de transporte público, el cual es utilizado por por la población para diferentes actividades. Esto significa que, al ser masivo, tiene un gran impacto en diferentes áreas, como son la económica, la social, recreativa o educativa, ¿sí? Y por lo cual se requiere un buen funcionamiento del sistema para poder desarrollar estas actividades, ¿sí? Estos sistemas, a la vez, requieren del apoyo tecnológico para que estos usuarios puedan acceder a una data más precisa de los servicios. Bien, este trabajo, ¿sí?, se centra en encontrar aquellas características o funcionalidades adicionales que le pueden brindar un valor agregado a los sistemas actuales relacionados al transporte público, para poder posteriormente diseñar e implementar una aplicación de cara al usuario. Además, buscamos proponer un sistema que sea fácil de utilizar y cumpla con las diferentes necesidades que tienen los usuarios en particular, buscando consolidar un vínculo sólido entre el medio de transporte y los usuarios que utilizan dicho transporte, para así mejorar la experiencia del servicio. La herramienta propuesta no busca ser un sustituto o un reemplazante de las aplicaciones existentes, sino que busca ser un complemento que puede llegar a ser de utilidad en el día a día de las personas a la hora de tomar decisiones, ¿sí?, sin afectar las herramientas actuales.
Bien, pasando a la parte de objetivos, inicialmente planteamos un objetivo. Ahí se sumó Oscar. Con respecto a la parte de objetivos, planteamos un objetivo inicial de desarrollar un prototipo que le permita al usuario visualizar, en primer lugar, lo que es el mapa de la ciudad de Tandil y posteriormente, pudiendo desplazarse y acceder a ciertos detalles como el nombre de las calles, la altura o los lugares de interés de la ciudad, y ya posteriormente relacionarlo con el sistema de colectivos, pudiendo visualizar información relacionada, como por ejemplo los distintos recorridos de las líneas. Otro de los objetivos que nos propusimos fue la de crear o utilizar diferentes técnicas que nos permitan predecir la cantidad de tiempo que va a demorar un colectivo en desplazarse desde un punto específico de la ciudad a otro, buscando siempre producir los resultados lo más confiables posible y que sean de utilidad para el usuario, independientemente de los múltiples factores que condicionan la movilidad de los colectivos, como por ejemplo el horario en que circulan o por qué parte de Tandil lo hacen. Y por último, planteamos también como objetivo hacer la implementación funcional de dichos algoritmos en el sistema de software propuesto, haciendo foco en una interfaz, en el diseño de una interfaz que sea fácil de utilizar y sencilla para que, por un lado, generar una aplicación que sea intuitiva a la hora de usar, pero por otro lado también atraer usuarios que por ahí no están familiarizados con este tipo de aplicaciones. Bien, para introducir un poco en lo que es el marco teórico de nuestra herramienta, vamos a definir y describir lo que son los sistemas de información geográfica, ¿sí? Un sistema de información geográfico puede definirse como una integración organizada entre el hardware, software y datos geográficos con el objetivo de capturar y evaluar esta información en la superficie de un plano, ¿sí? Además, nos permitirá analizar no solamente un punto, sino la distribución de los puntos, viéndonos la posibilidad de visualizar, además, relaciones, tendencias y patrones dentro de un mapa, ¿sí? Para nosotros poder obtener información del espacio, ¿sí? Puntualmente, relacionada a lo que son los sistemas de transporte, se puede ver el impacto en diferentes áreas como en el armado en el modelado de circuitos de circulación en base a la afluencia de tráfico, así también como registrar señalizaciones o caminos y sobre todo poder deducir caminos óptimos o identificar cuánto tiempo me va a conllevar llegar de una ubicación a otra. Es por eso que con la evolución de estos sistemas, se requiere que, con respecto al sistema en este ambiente, se requiere una disponibilidad actualizada, rápida y precisa, y sobre todo confiable de los datos, ya que van a impactar en los usuarios, ¿sí? De cara a realizar la planificación o la toma de decisiones para utilizar una o varias variantes de los sistemas de transporte. Como podemos ver, el tiempo que conlleva desplazarse en los sistemas de transporte público es una de las principales problemáticas en todo el mundo, ¿sí? Y para el cual existen diferentes sistemas en diferentes plataformas que nos permiten beneficiar a los usuarios. Específicamente centrados en lo que es el sistema de colectivos, tenemos ejemplos como aplicaciones como Movit o Qualbondi, que nos permiten representar los recorridos de las distintas líneas, además de localizar una búsqueda particular desde un punto de partida hasta un punto de destino. Estos sistemas, a pesar de tratar la temática, no logran llegar a todas las regiones de lo que es el país, ¿sí? Y lo que hace de que la región en donde se encuentren implementadas hace que varíe las capacidades del sistema o delimitando la funcionalidad que entrega.
Pero por otro lado existen compañías como Google que entregan una versión completa de estos sistemas, de estos medios de transporte, pero que todavía no tienen el 100% de las regiones de cobertura. Bien, ya continuando con lo que son las aplicaciones existentes y ya metiéndonos en lo que es la ciudad de Tandil, ¿sí? Tenemos GPS Sumo, la aplicación sobre la que tomamos como referencia, que es una aplicación que hace foco en lo que es la movilidad dentro de Tandil, nomás. Y es importante mencionar algunas características, ya que, por ejemplo, permite visualizar la ubicación de los colectivos en tiempo real que se encuentran circulando en el momento, ¿sí? Así como también otra información como las líneas disponibles y los recorridos que realiza. Pero esta aplicación no está centralizada solo en lo que es colectivo, sino que tiene información de lo que es el sistema de estacionamiento medido, como son los parquímetros de la ciudad y todo lo que respecta a lo que son los movimientos utilizados con la tarjeta Sumo para pagar y consumir el sistema de transporte. Aún así, a pesar de todas estas características, GPS Sumo tiene ciertas falencias, ¿sí? Por ejemplo, si bien te brinda la ubicación en tiempo real, no brinda ningún tipo de información relacionada a los tiempos de espera o tiempos de viaje o horarios. También nos pareció importante destacar que no permite seleccionar más de una línea en simultáneo, ¿sí? Lo que impide poder realizar comparaciones entre líneas. También nos pareció importante ver cómo han sido las valoraciones de las personas o del usuario que han utilizado esta aplicación, y es por eso que decidimos consultar lo que es Google Play y la tienda de Apple, digamos, que son las plataformas donde se puede descargar la aplicación, y en donde observamos cómo han sido las críticas o las opiniones de la gente que ha utilizado la aplicación, y encontramos que en general en promedio tienen una valoración regular, tendiendo a mala. Bien, pasando a parte de impacto, ¿sí? En cualquier problema donde requiera la utilización de un medio de transporte masivo, inevitablemente van a aparecer problemáticas relacionadas a dificultar la movilidad. Por ejemplo, una de esas problemáticas es la incertidumbre de saber cuánto tiempo hay que esperar o cuánto tiempo va a demorar un viaje en particular. Esto, a su vez, tiene ciertos condicionantes en las personas. En primer lugar, de carácter económico y psicológico, porque muchas de las personas que usan los medios de transporte públicos lo utilizan para ir a trabajar o para ir a cursar. Y llegar tarde al trabajo o a un examen tiene, obviamente, un efecto negativo en la persona. También la espera produce un incremento en la ansiedad, ¿sí? A medida que el tiempo de espera se va aumentando, tiende a su vez a incrementarse lo que es el estrés y la ansiedad de las personas. Debido a dos razones puntuales, una de ellas es la sensación de incertidumbre de cuándo va a finalizar la espera, y por otro lado, la sensación de tiempo desperdiciado que sí podría haberse utilizado para otras cuestiones. Todo esto también va a estar condicionado por lo que son la calidad de la infraestructura, ¿sí? La calidad de por ejemplo, qué tan limpio está el medio de transporte o en qué condiciones se encuentra, si se encuentra cuidado o no. También hay diferentes condicionantes extremos que son externos, perdón, que, por ejemplo, el clima, ¿sí? Muchas veces en días con mucho calor o con mucho frío o con lluvia, y al no tener, hay paradas donde no hay una estructura para realizar la espera con comodidad o con resguardo, ¿sí? Bien, y también va a depender de lo que de cómo es el comportamiento, cómo es el trato de las personas que trabajan para el sistema de transporte público, ya que los usuarios generalmente tienden a replicar lo que es el trato que reciben por parte de los empleados. Este esquema nos pareció importante, ya que si bien es de Chile y es hace un par de años, realiza lo que es una comparativa entre las actividades diarias que realizan las personas. Y indica cómo el transporte público, ¿sí? Tiene uno de los índices de nivel de estrés más alto en lo que es la vida cotidiana de las personas.
Bien, eso fue el marco teórico de nuestra herramienta. Vamos a pasar a lo que son las diferentes técnicas para la predicción de los tiempos, ¿sí? Para llevar a cabo estos enfoques es que primero analizamos un conjunto de datos disponibles, ¿sí? Por parte del relevamiento del sistema de colectivos, los cuales nos van a servir de punto de entrada para modelar y desarrollar las diferentes técnicas y algoritmos para alcanzar este objetivo de predecir un tiempo, ¿sí? Una vez modelados estas técnicas, proveemos estadísticas o métodos existentes para evaluar en distintos casos de prueba, ¿sí? Las ventajas y desventajas que ofrecen cada uno y así ver si los datos obtenidos son de utilidad para poder replicarlos en la aplicación final de cara al usuario. Primero contenemos un conjunto de datos que surge del relevamiento del sistema de transporte de colectivos, en el cual se registran diferentes unidades de una línea representativa de este sistema, ¿sí? Estos registros vienen dados dentro de lo que es la jornada laboral de cada unidad, de cada línea, ¿sí? Y representan el conjunto de información propia de cada unidad. Como podemos ver en la imagen, tiene no solamente la identificación de la unidad que representa, sino características como el tiempo, la velocidad y la ubicación en donde se encuentra. Esto nos permitió agarrar y centrarnos en lo que son los objetivos a alcanzar, ¿sí? Determinando qué es lo que se quiere buscar, calcular o predecir, ¿sí? A partir de estos datos que mostramos recién, ¿sí? Y permitiéndonos ir a buscar las variables involucradas en cada una de estas técnicas, ¿sí? En este caso, vamos a definir como el objetivo de predicción, estimar el tiempo o la cantidad de tiempo que va a tardar una persona en haciendo uso en el sistema de transporte de colectivos, ¿sí? Para llegar a una ubicación, es decir, recorrer una cierta distancia. Para ello es que planteamos tres técnicas, ¿sí? Que si bien tienen un concepto en común, varían en ciertas implementaciones. Primero contenemos una regresión lineal simple, luego un enfoque propio determinado con una estructura de matriz, y luego otra regresión múltiple. Bien, la primera de estas técnicas es la regresión lineal simple. Está englobada dentro de las técnicas de entrenamiento supervisado, ¿sí? Y se puede definir como un método estadístico que permite ver la relación entre una variable dependiente y una o más variables y una única variable independiente, ¿sí? Lo que vamos a buscar entonces son los valores de respuesta en base a una única variable predictora cuantitativa, ¿sí? Dados el objetivo central, que es predecir la cantidad de tiempo que va a tomar el colectivo en realizar cierta distancia, definimos como las variables involucradas a el tiempo como la variable dependiente y la distancia como la variable independiente. Viendo la disposición de los datos, vemos que no contamos con estas variables, por lo que fue necesario realizar una reestructuración, ¿sí? Para contener un dataset con estas variables involucradas. Para ello, lo que hacemos es registrar pares contiguos de lo que era el dataset, ¿sí? Y calcular la distancia entre esos puntos contiguos. Bien, con esto podemos observar la distribución de la información que tenemos y ver a simple vista que existen datos datos muy extremos que podrían dar la sensación de información incoherente dentro de lo que es la distribución global y el sistema de colectivos. Para ello es que aplicamos una serie de filtros para refinar estos datos, ¿sí? Logrando obtener un dataset final que va a ser el punto de utilización en esta técnica. Bien, como parte para comenzar la ejecución, lo que hacemos es la división del conjunto de datos entre un conjunto para el cual vamos a entrenarlo, el modelo, y un conjunto para testear, es decir, para evaluar la precisión del mismo. Para dar un grado de ajuste al método de la regresión lineal, es que utilizamos una
un método llamado mínimos cuadrados, y en donde podemos ver cómo genera la recta en base a la distribución, ¿sí? Viendo la distribución, viendo el gráfico y este resultado obtenido, podemos ver que no tenemos datos, o sea, no tenemos resultados que sean del todo positivos. Debido principalmente a que la gran dispersión de los datos genera una penalización de los errores cuando generamos la regresión. Así también, como el conjunto de métricas utilizadas, dieron indicadores no tan positivos para utilizar esta técnica, aplicarla para el objetivo de nuestra problemática. Bien, ya pasando a lo que es el segundo enfoque, es importante destacar cuáles eran las ventajas y desventajas que arrojaron en la regresión lineal simple. Por un lado era bastante simple y sencilla de utilizar, pero tenía la desventaja de que solo tenía en consideración lo que era la distancia, ¿sí? Y a pesar de haber implementado una serie de filtros, la dispersión de los datos indicaron que no era la mejor solución para el problema. Es por eso que decidimos modelar otra solución en la que pensamos en la utilización de una matriz para representar lo que es el mapa de la ciudad, lo que nos permitió, por un lado, tener en cuenta más variables y tener una perspectiva diferente de los datos. Al igual que la regresión lineal simple, sí, tuvimos que hacer una serie de modificaciones sobre el conjunto de datos original para poder realizar la implementación de este enfoque. Entrando en lo que es el modelado de la solución, bueno, básicamente, como describimos en el informe, que es una técnica que diseñamos nosotros y consiste brevemente en dividir a la ciudad como si se tratase de una matriz, donde inicialmente partimos con el cálculo de 4 puntos que abarquen todas las calles de Tandil, donde circula o podría llegar a circular en un futuro los colectivos, y posteriormente dividirla, esa área, en celdas de igual tamaño. Otra de las medidas que nos pareció importante realizar fue la de dividir al conjunto de datos en franjas horarias, en diferentes franjas horarias, justamente según el horario que tenga. Esto nos pareció una medida apropiada, ya que el movimiento de personas en la ciudad generalmente tiende a variar en diferentes partes del día. Entonces, al tener esta separación de los datos, nos permitió que a la hora de realizar los cálculos tengamos en consideración y tengamos en cuenta solo datos con un horario similar al buscado, digamos. También en Tandil se da la particularidad que una línea que realmente tiene un recorrido de ida y uno de vuelta, si tiene 2 recorridos. Entonces lo que hicimos es, consideramos los puntos que componen cada uno de los recorridos que analizamos y lo ubicamos dentro de la matriz. Eso nos retornó las celdas, y por lo tanto, por qué parte de la ciudad circula cada recorrido en particular. Que nos permitió generar lo que nosotros llamamos como recorrido base, que es un conjunto de listas que nos indican por qué parte de la ciudad circula cada línea y cada recorrido en particular. Pasando a la parte de reestructuración de información, lo que nos pareció más apropiado es generar una estructura de diccionarios. Una de las primeras medidas que implementamos es dividir nuestro conjunto de datos que pertenecían a una línea en particular y la dividimos según a qué recorrido pertenecía. Para eso agarramos cada una de las coordenadas y calculábamos la celda material a la que corresponde y determinábamos el recorrido. Una vez hecho esto, al igual que la regresión, agarramos pares contiguos de datos y calculamos la diferencia de tiempo que había entre ellos y el tramo del recorrido que se realizó, ¿sí? Que parte del recorrido se realizó, y esa información la almacenamos junto con lo que era la unidad, el recorrido y la unidad, que llevó a cabo esa porción de viaje. Y todo eso lo almacenamos en una estructura de diccionarios que posteriormente almacenamos en la base de datos para posteriormente hacer los cálculos. Bien, con respecto a la ejecución, ¿sí? Para calcular el tiempo correspondiente, sí necesitamos recibir una serie de parámetros, los cuales algunos son
ingresados por el usuario y otros son provistos por el sistema, ¿sí? Los parámetros necesarios son la ubicación, ¿sí? El origen y el destino que selecciona el usuario, la línea de recorrido, la unidad y la franja, el día y la hora específica, que eso es provisto por el sistema. Al recibir todos esos parámetros, obviamente hacemos una serie de validaciones para verificar que no haya ningún parámetro faltante o algún tipo de dato sea incorrecto. Y suponiendo que esos datos sean válidos, lo que hacemos es filtrar nuestra base de datos de diccionarios para considerar aquellos diccionarios que cumplan con los requisitos, que coincidan con los parámetros recibidos. Una vez que tenemos los diccionarios, simplemente es sumar el promedio de cada una de las porciones que comprenden el viaje del tramo buscado, digamos. Y ese tiempo es el que se retorna al usuario. Para evaluar el nivel de precisión que tenía el algoritmo, lo que hicimos es seleccionar una gran cantidad de datos, ¿sí? Obviamente lo más variado posible, ¿sí? De distintas distancias, de distinto horario, de distintos recorridos, y hacer una comparación de lo que es los datos, tipo, los datos reales históricos con los retomados por nuestro algoritmo. Y al analizar esa comparación, obtuvimos que los resultados fueron mucho mejor que el método de regresión lineal simple. Ya pasando a lo que es el tercer y último enfoque, como explicó Mario, dentro de lo que son las regresiones, también tenemos la regresión lineal múltiple, donde tenemos una variable dependiente y dos o más variables independientes, pueden ser cuantitativas o cualitativas. En este caso decidimos hacer una regresión lineal múltiple que tenga en consideración lo que es la distancia que tiene que realizar, pero en función de la diferencia de celdas que hay entre las ubicaciones recibidas, ¿sí? O sea, básicamente, la variable obviamente dependiente sigue siendo el tiempo y las variables independientes siguen siendo las mismas variables que el enfoque anterior, ¿sí? Lo que es la franja horaria, la línea, la unidad y el recorrido. Pero en este caso, al recibir dos coordenadas, lo que hacemos es calcular a qué celda corresponde y calcular la diferencia de celda que hay entre ambos, siguiendo el recorrido. En cuanto a la metodología, es bastante similar, ¿sí? Necesitamos recibir como parámetro las ubicaciones que selecciona el usuario, el horario y los recorridos, ¿sí? Para posteriormente, bueno, validar los datos, los parámetros de entrada, ¿sí? Verificar que no haya ningún parámetro faltante o ningún parámetro inválido. Y con las coordenadas, bueno, calculamos las diferencias y ejecutamos la regresión múltiple. Analizando los resultados, como utilizamos los datos de diccionario, nos dio resultados muy parecidos, similares al enfoque de la matriz, y por lo tanto mejores que el primer enfoque de la regresión lineal simple. Bien, ya a modo de conclusión, el primer enfoque que planteamos, ¿sí? El más simple, como nos dio resultados negativos, decidimos descartarlo, lógicamente, y en el caso del enfoque de la matriz y la regresión lineal múltiple, al obtener resultados bastante similares, decidimos proveer soporte e incorporar los dos algoritmos en la herramienta propuesta, ¿sí? Haciendo modificaciones desde el lado del celular para darle la opción al usuario de cuál es el método que desea utilizar. Bien, entrando en la parte de lo que es la implementación del sistema, vamos a poder analizar cuáles fueron los requerimientos funcionales y aquellos atributos de calidad definidos para nuestra herramienta, así también como proveer un ejemplo de cómo fue la estructuración de esta herramienta, ¿sí? Además de encontrar los detalles técnicos de cómo fue diseñada y la arquitectura que se decidió tanto para la parte del servidor como la parte de la aplicación de cara al usuario, ¿sí? Junto con las tecnologías involucradas en el desarrollo. Bien. La identificación y el análisis de los requerimientos funcionales es una de las tareas más importantes en los sistemas de software, ya que nos permiten determinar las características principales o el comportamiento de nuestra solución, permitiéndonos así delimitar el prototipo, la funcionalidad del prototipo y trabajar sobre objetivos y definiciones en concreto, ¿sí? Es por eso que, a modo de resumen, tenemos
los requerimientos funcionales más importantes, como son la estructuración y la disponibilidad de los datos, ¿sí? Para poder ejecutar estas predicciones y entregarle a la aplicación o ahí al usuario estos datos de forma ya procesados, ¿sí? La visualización e interacción sobre el mapa, que es una de las características principales que pueda realizar el usuario, ¿sí? Así también como estos se conectan en el ámbito de los colectivos, otorgándole la información de cada una de las líneas, ¿sí? Así también como las unidades que se encuentran desplegadas en cierto momento, ¿sí? Agregándole una mejor experiencia para el usuario, ¿sí? La aplicación va a brindar diferentes alternativas para la selección de ubicaciones y puntos en el mapa, ¿sí? Para realizar distintas consultas y una vez procesada, brindarle al usuario este dato ya listo para ser utilizado en la toma de decisiones, ¿sí? Además, lo que nos permite no es solo considerar un solo criterio, sino que podemos tener en cuenta una o múltiples líneas para la toma de decisiones. Y por último, a modo de que el usuario pueda definir las preferencias que quiere dentro de la aplicación, va a poder dejar predeterminada aquella línea o técnica que quiera dejar lista para ejecutar una o múltiples consultas. Desde el lado de los atributos de calidad que buscamos, estas características útiles nos van a permitir definir criterios de calidad sobre el sistema, ¿sí? A modo de realizar un modelado y una implementación más funcional de cara a la interacción con los clientes. Podemos nombrar la modificabilidad, ¿sí? Como una de las características que va a presentar la arquitectura a modo de poder modificar únicamente la porción de código que se desea sin generar problemas en el resto del sistema. La extensibilidad y la escalabilidad, ¿sí? Permiten que una arquitectura bien definida pueda ser vital en lo que es el desarrollo ágil de las aplicaciones, ¿sí? O de los sistemas, permitiendo la adición de nuevas reglas, tecnologías o reglas de negocio en un tiempo prudencial. Por otro lado, la portabilidad permitirá que los sistemas sean independientes de lo que son los sistemas donde son desarrollados y también los dispositivos del fabricante donde son utilizados finalmente. Y por último, la usabilidad, que es uno de los criterios donde nos centramos, va a definir un funcionamiento correcto de una arquitectura, nos va a permitir que el usuario tenga la información de forma rápida y precisa, ¿sí? Y en la menor cantidad de acciones posibles. Bien, ya pasando a lo que es la estructura de la herramienta presentada, optamos por la implementación de una aplicación móvil nativa para el sistema operativo Android. Esto tiene una serie de ventajas, ¿sí? Al ser una aplicación nativa, ¿sí? Se obtiene un rendimiento y una optimización mejor de acuerdo a las características que tiene el dispositivo en donde está corriendo la aplicación. Y al ser, bueno, Android es uno de los sistemas más operativos, quizás el más utilizado en Argentina y en el mundo. Con respecto a lo que es el servidor, bueno, implementamos una API REST, ¿sí? que dispone obviamente de una serie de endpoints que son consultados desde la aplicación móvil a través de llamadas HTTP request y obtiene la información necesaria para mostrarla en pantalla. Y para lo que es el almacenamiento de datos, ¿sí? Debido a que teníamos gran cantidad de información y necesitamos consultar esa información de manera rápida y eficiente, ¿sí? Y utilizamos una base de datos de SQL. Pasando ya a lo que es el diseño y las arquitecturas del lado del servidor, presentamos, a lo largo del desarrollo decidimos implementar una arquitectura por capas, ¿sí? Donde cada capa obviamente es independiente al resto, puede tener ciertas librerías en particular que otra no,
y expone una serie de funcionalidades claras, digamos, concretas. La aplicación que desarrollamos presenta una serie de capas, ¿sí? Partiendo por la capa de la presentación, que es la que contiene la API, ¿sí? Que contiene los controladores y por lo tanto los endpoints que van a ser consultados desde la aplicación móvil. La capa de aplicación, que es la que tiene la lógica de negocios, ¿sí? Que es donde implementamos los algoritmos que previamente describimos. La capa de infraestructura o de acceso a datos, que es la capa que se encarga de comunicarse con la base de datos a través de los diferentes repositorios. La capa de dominio, donde están las entidades, y la capa de componentes comunes, que son funciones o métodos que son utilizados por otras capas, pero que no tienen una lógica de los algoritmos. Un ejemplo de un request, ¿sí? Con este tipo de arquitecturas, lo que se logra es establecer ciertas restricciones de las dependencias entre las capas, ¿sí? Cosa de que en el caso de realizar una modificación sobre una capa en particular, solo se van afectadas aquellas capas que dependen de ella y no todo el resto de la aplicación. Con este tipo de arquitectura, obviamente, podemos reutilizar código, ¿sí? En distintas partes y evitar código duplicado. Un ejemplo de un request, ¿sí? Al recibir, por ejemplo, lo que es un cálculo de tiempo, ¿sí? Desde la aplicación móvil se va a realizar un request que va a ser capturado por el controlador y el endpoint correspondiente y va a llamar a los servicios necesarios para realizar los cálculos. Como para realizar los cálculos es probable que necesitemos información de la base de datos, lo que hacemos es llamar a los repositorios para que se comuniquen con la base de datos y nos consigan la información ya filtrada, digamos. Y a partir de esa información los servicios pueden hacer los cálculos y retornar la respuesta al controlador, que a su vez va a retornarla para la aplicación. Bueno, brevemente las tecnologías que utilizamos desde el lado del servidor, utilizamos Net5 como framework principal para construirlo, el backend. Utilizamos, Entity Framework Core, que es el intermediario entre la aplicación y la base de datos, ¿sí? Que nos permite hacer las consultas o las escrituras de manera rápida. Podemos destacar Swagger también, que nos permite visualizar los endpoints que tenemos y probarlos con diferentes parámetros. ML.NET, que es una librería de Machine Learning que es la que utilizamos para implementar la regresión. Docker, que nos permite crear una imagen con todas las dependencias que tiene la aplicación y evitar así andar instalando versiones distintas del software. Bien, y entrando en lo que es el diseño y la arquitectura de la aplicación móvil, vamos a pasar acá. Bien, para la implementación de lo que es la herramienta de cara al usuario, es necesario una arquitectura de base sólida que, como mencionamos anteriormente, presente criterios de calidad a la hora de ser armada. Es por ello que se utiliza una arquitectura muy común en el desarrollo de aplicaciones móviles llamado CLEAN. CLEAN es un conjunto de principios cuya finalidad es separar los detalles de implementación a la capa lo que se considera la capa de dominio o de negocio de la aplicación, ¿sí? A fines de conseguir que la lógica sea lo más independiente, mantenible y fácil de testear posible, ¿sí? Para ello, estas características son esenciales tener en cuenta, ¿sí? CLEAN, además, lo que permite es estructurar el código en capas contiguas, donde la comunicación se dé únicamente entre las capas que se tienen en sus lados. Para que éstas funcionen correctamente es que se utiliza la regla de dependencia, ¿sí? Que establece que las estructuras de código o las dependencias de código fuente, ¿sí? Apunten hacia adentro con el objetivo de que las implementaciones no dependan de los círculos que se encuentren más externos, ¿sí? Es decir, que solamente desde arriba yo pueda conocer lo que tengo hacia abajo. En nuestra representación de CLEAN podemos ver la capa de presentación, la capa de dominio
y la capa de datos, ¿sí? Para lograr esta comunicación es que usamos un patrón arquitectónico que se llama dependencia e inyección, ¿sí? Que va a ser implementado como una capa extra que nos permite desacoplar el código diciendo en qué partes nosotros podemos inyectar comportamiento en ciertas capas, ¿sí? Es por eso que de esta manera logramos un flujo de datos correcto sin violar las restricciones que tiene la arquitectura. Un cachito con lo otro. A simple vista, la capa de presentación va a estar estructuralizada en otra arquitectura que nos permitirá agarrar y separar lo que es la interfaz de la lógica de negocio, ¿sí? A modo de hacer más livianas la carga y la interacción con el usuario. Por otro lado, la capa de dominio, como dijimos, va a tener la lógica de negocio y la representación de los casos de uso dentro de la aplicación. Y la capa de datos nos va a permitir tener las definiciones abstractas de las distintas fuentes de datos a las que podemos ir a consultar, como por ejemplo los servicios REST. Brevemente comentamos lo que es la capa de presentación, que es una de las partes más importantes de la arquitectura, ¿sí? En donde el objetivo es separar la interfaz, ¿sí?, de la lógica de dominio. Para ello implementamos uno de los patrones arquitectónicos más importantes y definido como la arquitectura oficial, ¿sí?, por parte de la compañía Google, ¿sí?, llamada MVVM Model View View Model, ¿sí? La sigla, al igual que en otros patrones como MVC o MVP, lo que permite esencialmente es la separación de responsabilidades, haciendo que la parte fundamental, que es la interacción con el usuario, esté desacoplada de la lógica que corre por detrás. Bien, en nuestra representación, nosotros no disponemos de un model, ya que implementamos una forma central del manejador de la vista o ViewModel, ¿sí?, para que no solamente maneje la lógica de la vista, sino la lógica de negocio, o sea, la conexión con los casos de uso, ¿sí? Brevemente, para explicar esta imagen, tenemos que la vista representa aquellos componentes de la interfaz del usuario, donde le van a avisar acerca de estas acciones al ViewModel para que éste nos diga cómo y cuándo pintar, ¿sí? Esto lo que nos permite es que el manejador de la vista no tenga una instancia de la vista, y haciendo que la vista observe los cambios que produce el manejador a través de lo que se llaman live data, ¿sí?, que nos entrega información consistente con el estado de la vista en el que se encuentra. Por último, cabe destacar el uso de lo que se llaman corrutinas para el manejo multithreading dentro de lo que es los sistemas operativos. Es muy utilizado debido al impacto que tiene en un procesador chip no tan grande como una computadora, ¿sí?, y lo que nos permite ejecutar código asíncrono, ¿sí?, como por ejemplo tareas de larga duración como el establecimiento de una conexión. A modo de resumen, el flujo entre lo que es la arquitectura y cada uno de los componentes podemos verlo en esta imagen, donde en un costado vemos las reglas de la dependencia que apuntan hacia adentro, es decir, conocen al dominio, pero la capa central no es conocida por él, o sea, no conoce a otras. Esto es provista por la dependencia de inyección. A la vez, podemos ver que en cada capa las líneas de colores negro informan la comunicación dentro de cada capa, y las líneas de color rojo permiten representar cómo funciona la inyección, es decir, cómo me puedo conectar con otra de las capas. Bien, dentro de lo que fueron las tecnologías utilizadas para el desarrollo de la aplicación móvil, el framework utilizado es Android Studio, el entorno de desarrollo normal, junto con el lenguaje Kotlin para el desarrollo, así también como la utilización de ciertas librerías como Google Maps y Material Design, que nos proveen los mapas en los que el usuario podrá interactuar, ¿sí?, con un montón de información extra, ¿sí?, y componentes que son definidos como estándares para un manejo intuitivo del usuario.
Bueno, ya para ir cerrando, incluimos un par de mini videos acerca de la aplicación con ciertas características que a nuestro criterio es interesante demostrar. Por un lado, tenemos dos vistas principales. Del lado izquierdo tenemos lo que es el mapa, ¿sí? Donde el usuario puede desplazarse, puede hacer zoom, puede ver el nombre de las calles. Y por el otro lado, un panel de configuración aparte, separado, donde puede seleccionar las líneas que puede seleccionar y los algoritmos, ¿sí? Que mencionamos anteriormente. Bien, también tenemos la opción de usuario a partir de un icono debajo a la izquierda de darle la posibilidad de seleccionar una o más líneas en particulares y mostrarle los recorridos, ¿sí? Y en caso de tener información acerca de las unidades que están circulando, ¿sí? Incorporar un icono para mostrar justamente por qué parte de la ciudad va. Bien, sumado ahí está. Bien, sumado a lo que mencionábamos recién de brindarle diferentes alternativas para mostrar los recorridos de las líneas de colectivo y las unidades, es que tenemos el punto de partida donde podemos determinar los tramos a ubicar, ¿sí? Para ello se utilizó una tarjeta desplegable donde permite seleccionar los puntos de partida y de destino que desee el usuario de diferentes formas, ya sea marcándolos dentro del mapa individualmente, ¿sí? Y utilizando las tarjetas informativas, serán precargados como punto de destino. Otra de las características que tiene son accesos a ubicaciones propias, ya que generalmente lo que queremos es decir cuánto tiempo voy a tardar en desplazarme a cierto lugar. Y también accesos desde lo que son las tarjetas para ubicar puntualmente ubicaciones en el mapa. Esto lo que nos permite es darle al usuario diferentes formas para seleccionar ubicaciones o puntos de interés a procesar luego. Bien. Por último, el eje central de lo que es la aplicación es el permitirle, dada esta búsqueda, dada estos puntos seleccionados, permitirle realizar el procesamiento del tramo que le lleva, ¿sí? Con esto podemos hacer que el usuario, una vez completo estos campos, procese la búsqueda y se le entregue, por un lado, la información de manera textual y tanto gráfica dentro del mapa, ¿sí? Como podemos ver, cada una de las tarjetas que aparecen luego del procesamiento de los datos informa e identifica a cada una de las líneas con las paradas hacia cada uno de los puntos que determinó, ¿sí? Tanto la parada más cercana al punto de partida como la parada cercana hasta al punto del destino, ¿sí? Además, podemos observar la técnica utilizada y, como es deseado, la aproximación del tiempo que va a llevar el viaje y la distancia que vamos a recorrer en el sistema de colectivos, ¿sí? Como podemos ver, el usuario tendrá a la hora de tomar una decisión, tendrá diferentes alternativas para considerar, tanto en forma de texto como gráficamente en la representación del recorrido final. Bien, a modo de conclusión, ¿sí? Sí, pudimos decir que desarrollamos aquellas características funcionales adicionales que sí no se encontraban presentes en lo que era GPS Sumo. Además, pudimos hacer un sistema escalable y mantenible, que a vez que sea bastante flexible a la hora de que si en el futuro se agreguen o se modifique o se incorporen nuevas funcionalidades, se pueda hacer sin hacer muchos cambios a lo que ya he implementado. Destacando a lo que es a nivel visual, sí, una aplicación intuitiva y bastante sencilla. No tiene muchas vistas, pero el usuario puede hacer varias funcionalidades. Y por último también, bueno,
pudimos analizar y estudiar lo que son distintas técnicas para lo que es el cálculo del tiempo, ¿sí? Algunas fueron más útiles que otras, pero pudimos por lo menos analizarlas y compararlas entre sí. En cuanto a lo que es la parte de limitaciones, no tuvimos acceso a lo que es a una API o a información de GPS Sumo, digamos, y tampoco tenemos información sobre todo la cantidad de usuarios que utilizan el sistema de transporte público. Simplemente tengo información acerca de los colectivos, ¿sí? Pero en ningún momento cantidad de usuarios que realiza o por qué paradas tienden a subir más. Y bueno, también obviamente algunos problemas por ahí técnicos debido a que algunas de las librerías que utilizamos no teníamos experiencia de eso y tuvimos que investigarla para ver, primero seleccionar cuál es la mejor tecnología y posteriormente, bueno, hacer la implementación. Bien, y como parte de funcionalidades futuras a implementar o a utilizar, ¿sí? Siendo heredado de este trabajo, podemos remarcar lograr tener un asistente que ayude a personas que tienen limitaciones puntuales, ya sea alguna discapacidad o requieran un grado de asistencia más grande dentro de lo que es el uso de la navegación en los colectivos, así también como funcionalidades como alarmas y notificaciones que le permitirían tener otro grado de experiencia, de mejor experiencia o de accesibilidad a la información de los colectivos. Bien. Asimismo, el poder extender a otras plataformas, como por ejemplo otro sistema operativo, es uno de los posibles caminos a tomar. Y también el desarrollo de otras técnicas y algoritmos que permitan predecir de otra manera, ¿sí? Esta problemática que es el tiempo. Bien, a nivel general eso fue la presentación de nuestro proyecto, ¿sí? No sé si tenían alguna pregunta para hacernos. Bien, no sé quién quiere arrancar. Yo soy suplente, así que voy última. Arranco yo, ¿quieren? Dale, si querés. Bien, bueno, felicitaciones por el trabajo y por la presentación. Gracias. Yo creo que la tesis tiene como dos partes bien claras. Por un lado, la implementación de la aplicación, ¿sí? Que creo que no hay duda de que le ha llevado un montón de trabajo, que han usado un montón de tecnologías y está muy buena. Y otra parte, por ahí, la parte de predicción del tiempo de viaje, ¿no? Y en general la mayoría de las preguntas que tengo están apuntadas a esa parte de la tesis. Ustedes usaron regresión lineal, ¿sí? Y después una regresión lineal múltiple, y usaron esta herramienta, esta librería ml.net. ¿Por qué usaron esa librería en particular? Y no alguna otra por el lenguaje igual en el cual están implementando. Sí, justamente por eso, porque veníamos construyendo la aplicación utilizando, bueno, C#, lo que es el framework del Net5, y Bien. bueno, en LNet forma parte de todo el ecosistema de Microsoft. Bien, bien. Incorporarla era bastante sencillo. Bien, y en cuanto a la elección del modelo de regresión, ¿sí? Los modelos de regresiones que utilizaron son bastante tradicionales. Hay un montón de otros modelos de regresión basados en, no sé, en Support Vector Machines, en ponerse ADA Boost o modelos de gradiente, ¿sí? Incluso de redes neuronales. ¿Cuál fue la decisión ahí de por qué usaban unos y no usaban otros? La decisión principal fue la utilización de distintas alternativas, ¿sí? En ellas lo que se centró es más que nada en lo que es poder proveer, aunque sea técnicas sencillas que permitan tener un concepto en general, ¿sí? Y ser comparadas para determinar cuál nos puede entregar una mejor aproximación, ¿no? Es por eso que al combinar un concepto en común, ¿sí? Es que decidimos de esa manera
usar las dos regresiones y un enfoque particular para aproximar de otra manera. Bien, bueno, eso por ahí estaría bueno, si no sé si van a continuar con este trabajo o no, pero bueno, explorar algunos otros modelos de regresión que tienen un poquito mejor de precisión que estos modelos que ustedes usaron. Una de las limitaciones que marcaron en el uso de regresión lineal y en cómo cómo manejaban el tema de las distancias entre puntos, obviamente cuando uno tiene dos puntos geolocalizados, la distancia entre esos puntos no necesariamente es por una calle lineal, ¿sí? Ustedes creo que en la regresión lineal usan esa distancia, ¿sí? Corréjanme si no es así, pero usan la distancia lineal entre dos puntos, ¿no? Sí. Existen también servicios web que lo que permiten es, dados dos puntos, ¿sí? dos puntos geolocalizados, que les devuelve la distancia a través de las calles, ¿sí? Así como Google te dice, bueno, por ejemplo, si lo querés hacer el trayecto caminando, en auto, en bicicleta, ¿sí? Hay uno en particular que se llama OSRM Project, ¿sí? Ese proyecto te permite simplemente un servicio web, uno le pasás las coordenadas que querés medir y eso te retorna la distancia entre dos puntos considerando las calles, ¿sí? Que hay en la zona, digamos. Por ahí también un detalle como para poder mejorar esa parte. No me quedó claro cómo con el uso de la matriz, ¿sí? Ustedes hablan de diferencias de celda como una de las variables, ¿sí? Que utilizan dentro de ese algoritmo. No me quedó claro qué diferencia de celda toman para saber el lugar, digamos, o la distancia. Nosotros cuando a recibir una coordenada, ¿sí? Esa coordenada va a pertenecer a una celda determinada de la matriz, ¿no? Sí. Y como mencionamos también, un recorrido a medida que transita recorre una lista de celdas. Bien. Cuando calculamos una distancia entre dos puntos, ¿sí? Ubicamos las coordenadas ingresadas en la matriz. Sí, tienen dos celdas puntuales que hacen la L, digamos. Claro, o sea, ubicamos las coordenadas ingresadas dentro del recorrido y calculamos la diferencia así dentro del recorrido. No sé si quedó claro. Sí, no, la diferencia, como decían, hablaban de diferencia de celdas. No me imaginaba cómo calculaban, digamos, o sea, si las celdas representaban puntualmente una esquina. O sea, diferencia nos referimos a la cantidad específica que hay entre dos puntos, digamos. A Bien, eso no. bien. ¿Y se supone que la distancia en cada celda es la misma? Sí. Debería. Sí. Bien. Bueno, y después por ahí, el problema, ¿no?, de la regresión lineal les dio muy malos resultados, ¿sí? Por ahí los otros mejoran un poquito más. Yo creo que la causa ahí está en la información de input que ustedes utilizan. ¿Sí? Pensar que únicamente vamos a determinar la duración de un viaje por la distancia, ¿sí? Conociendo el tráfico en cualquier ciudad, grande, chica, mediana, ¿sí? Es un poco por ahí complicado. Por ahí habría otras alternativas que se podrían haber sumado. No sé, por ejemplo, ¿qué pasó con la información del colectivo anterior que pasó por ese mismo recorrido? Esa información ustedes la tienen, porque me imagino que tienen todas más allá de que no las puedan acceder online en este momento porque no tienen acceso a la API de Sumo. Pero ustedes en el dataset sí la tenían esa información. Primero, con respecto a la primera parte, sí, con respecto a la regresión lineal simple, obviamente que al tener una única variable de entrada de input, definimos la distancia por ser el más representativo de acuerdo a los datos que teníamos, ¿sí? Y con respecto a las otras que consideramos un input más grande, nos permite tener, o sea, da ese buen número de acuerdo a que consideramos más variables, ¿no?
Con respecto a lo que decís de tener en cuenta como el viaje anterior que realizó, No que no, realizó la persona, sino el colectivo el anterior. colectivo, sí, sí, ¿Sí? sí, el colectivo. Por un lado es verdad que se puede tener, pero por otro lado, considerando lo que es los requests que consume el relevamiento sobre el conjunto de datos que tenemos, podríamos generar como una aproximación de que estuvo en ese punto y así tener la experiencia previa. ¿Sí? Es posible, sí, sí, es posible. Sobre todo porque está bien que por ahí no tienen exactamente la duración por la granularidad en el refresco de información de, no sé cada cuánto está informando el colectivo o está ejecutándose esos requests. ¿Qué tiempo pasaba entre un request y otro? Más o menos. Variaba de 30 segundos 30 y un segundos, minuto. sí. Claro, es bastante. Es bastante. Pero bueno, por ahí podría. Yo, o sea, siempre pensando en cuestiones que se pueden sumar al modelo, ¿sí? Como input del modelo y que yo creo que podrían mejorar o mejorarían. Obviamente que esto es una cuestión experimental, ¿no? Sí, exacto. La parte de la precisión. Bueno, otras cuestiones, el clima, por ejemplo, que también es información que se puede llegar a utilizar para eso. Eh, Después, el tema del horario, sí, también es importante. ¿Y cómo determinaron la granularidad horaria, digamos? No me acuerdo ahora exactamente cada cuánto, qué rango tenía. Sí, pero en un modelo de regresión uno puede incorporar, sí, manejar distintas granularidades de tiempo. Encima, creo que hay momentos muy precisos en los cuales se complica realmente por ahí, o se alarga el trayecto de un colectivo. ¿Sí? Obviamente los horarios de entrada al colegio, de salida del colegio, de salida laboral y demás. Esa granularidad, ¿ustedes la plantearon considerando algún criterio en particular? No, consideramos justamente lo que decías vos, de que hay determinados momentos de horarios picos, ¿sí? Por la escuela o por la salida del trabajo, donde hay movimiento mucho mayor que, por ejemplo, en la noche. ¿Sí? Entonces, nos pareció más apropiado hacer esa distinción. También, Pero también probaron diferentes rangos o simplemente no, plantearon no, no. una distribución y nada más. No, planteamos una distribución y lo que sí tuvimos en cuenta también hacer una diferenciación con los fines de semana, porque ahí sí los fines de semana la frecuencia de los colectivos ya directamente es otra, ¿no? Además del movimiento que hay de personas, digamos. Sí, sí. Bien. Bueno, no, y después me había quedado lo del impacto de la salud, si hicieron algún análisis posterior, más allá de la parte de la motivación, ¿sí? Por ejemplo, qué tiempo se podría ahorrar la persona teniendo esta información o una idea de ese estilo. Principalmente lo medimos en como las características que queríamos buscar y en el hecho de que al poder aproximarle un tiempo de viaje, la persona podía agarrar y ya anteponer o agarrar y determinar si utilizaba el medio o no. ¿Sí? Medirlo, no lo medimos, ¿sí? Sino que ofrecemos esa versatilidad de que pueda agarrar y que pueda ver diferentes alternativas para tomar una decisión. ¿Sí? Bien, bien. Bueno, no, eso es todo para mí. Gracias. Felicitaciones nuevamente. Muchas gracias. Bueno, muchachos, me gustó el trabajo, felicitaciones, así que muy bueno, muy interesante y espero que sea para que resulte aplicable y que sea aplicado, ¿verdad? Que eso hace mucha falta, sobre todo que sea, este, eh, que sea conocido y pueda ser utilizado. Digamos, la verdad que me gustaría mucho y espero ayudar en ese punto. El hecho es el siguiente. Sí quería simplemente ratificar varias cosas que han dicho. Sí, una aclaración. Yo les diría a ustedes, conociendo a los usuarios, que no le pregunten por el algoritmo.
el algoritmo es un poco nerd, digamos, preguntarle a un usuario a ver si quiere, tengo la impresión que, a ver si tiran el celular en ese momento, así que déjenlo, decidan ustedes Sí. qué algoritmo van a usar, piensen que es el mejor y en todo caso lo van cambiando a medida que van encontrando algo nuevo. Vamos a pensar que la regresión simple y múltiple son como decía acá Ariel, como para empezar. Hay otros algoritmos, pueden ir utilizando, es decir, se puede ir mejorando en ese punto, pero que sea transparente al usuario, ¿verdad? Y elijan ustedes el mejor. Esto es el primero. Después, hay un montón de técnicas adicionales, inclusive para combinar distintas técnicas, que eso lo pueden ir haciendo en forma transparente al usuario. ¿Está bien? Con respecto con respecto al estrés, es básicamente, mira, el transporte público de pasajeros es utilizado para, básicamente para actividades obligatorias. Las actividades pueden ser obligatorias de subsistencia, de mantenimiento, cuando voy al médico, etcétera, o discrecionales, es decir, cuando voy a entretenimiento, voy al gimnasio, lo que sea. Pero el transporte público de pasajeros se utiliza básicamente para las actividades obligatorias, para ir a trabajar, es decir, y para los estudiantes lo utilizan mucho. Bien, planteado de esta forma, cualquier cosa que yo le pueda evitar a las personas de esperar, y por supuesto, el viaje en micro, todo es en beneficio de, del concepto que tiene de las oportunidades de trabajo o de estudio, porque todo es negativo. Es decir, ustedes creo que lo han puesto de un trabajo en Chile, que dicho sea de paso, son los que mejores han trabajado en Santiago en particular, con el transporte público de pasajeros, pero digamos, todo lo que tardan ustedes en esperar o viajar es negativo para la actividad que van a cumplir, ¿comprenden? Digamos, no es que van a entretenerse y entonces como van a entretenerse, bueno, toman el viaje en colectivo como parte de eso. Por lo tanto, lo que ustedes acá están proponiendo, una aplicación, es central para la movilidad urbana y para la vida cotidiana de la gente. Después, como también planteaba Ariel, yo les sugeriría que si van a hacer un cálculo de distancia, en verdad Ariel dijo algo bastante interesante, que es tener en cuenta el último viaje. Bueno, en todo caso, lo que podrían hacer es, mirá, se fue, viste, abandonó, se enojó, abandonó, viste, dice, sigo igual, ¿no? Lo que yo decía es que eso es bueno, en todo caso, establecer regresiones o establecer algún tipo de predicción, pero esa predicción que se pondere de acuerdo al tiempo en que ocurrió los viajes, es decir, dándole principal ponderación o más importante ponderación a los más cercanos que a los más viejos. Esto es uno. Segundo, tienen que tener en cuenta, como ustedes han dicho, el horario, el tipo de día, si es día semanal o fin de semana, y básicamente de qué lugar a qué lugar van. Todas esas cuestiones son centrales para establecer el tiempo, ¿comprenden? Es decir, que el tiempo ahí diría que tendría que tener otros ingredientes adicionales, pero lo único que he agregado a la charla anterior es que ustedes lo que podrían hacer es transparente cómo se calcula eso, y ir mejorándolo, digamos, por detrás. ¿Comprenden el punto que digo? Digamos, que eso sea un algoritmo que vaya mejorando detrás. Otra cosa, le iba a decir, ustedes no almacenan los comportamientos de las personas como para hacer una ayuda más inteligente o eso está para más adelante. ¿Comprenden la pregunta? No, eso justamente lo planteamos también como una limitación de no tener ningún tipo de información de la cantidad de usuarios que consumen el sistema. Sí, yo te lo digo ya, no te lo van a decir nunca, porque acá lo que hay, tuvimos el mismo problema. Mira, nosotros tenemos los datos en los cuales te hacen referencia a que ese transporte público, qué cantidad de gente lo toma por día, por hora, todo eso lo hemos trabajado bastante ya hace algún tiempo. El tema es que se venden boletos también con eso, y con esos boletos también hay un tema económico en el cual están involucradas las empresas de transporte, el municipio, etc.
Por lo tanto, es un poco difícil que se haga más transparente. No viene al caso mencionarlo. Simplemente digo es que, a ver, lo que planteo es esto. Vamos a suponer que yo lo use una vez, 2 veces. Si hay algún tipo de personalización para que entienda que siempre más o menos lo tomo en el mismo lugar, voy hago el mismo recorrido. ¿Comprenden el punto? Es decir, almacenar mi comportamiento para mejorar la prestación. Sí, a modo funcional de la aplicación no cuenta con ese comportamiento. Sí está previsto como trabajo futuro, ¿sí? El ofrecer la visualización de los viajes que realizó o las búsquedas que realizó anteriormente, lo que Sí. le permitiría es decir, bueno, yo ya tengo esta ya precalculada, ya lo tengo guardado en el dispositivo, directamente me ahorro el hecho de procesarlo. Ahí va, bueno, exactamente, ese es el otro Es punto. una buena Ese es el otro punto, sí, sobre todo para ahorrar tiempo digamos, de consulta, ¿verdad? El otro hecho en cuestión es que, y ya me olvidé, qué sé yo, cuál era el otro. Bueno, ahora no me acuerdo. Muy bien, muchachos, los felicito, muy buen trabajo, y de nuevo espero que sirva para que pueda ser utilizado en la ciudad. Me alegro. Gracias. Agrego algo a lo que estaban hablando recién, que quizás almacenar, digamos, la información exactamente sirve para hacer una corroboración de lo que vos predijiste, porque si vos predecís que va a tardar 15 minutos, la persona se sube al colectivo y tarda 20, bueno, capaz que te sirve también esa información para ir reajustando las predicciones, ¿no? Sí, inclusive puede servir, digamos, con todos los viajes, las consultas, etcétera. Después podés ir almacenando y dar información estadística a las tomas de decisiones, digamos. Esto es otra alternativa, pero digamos, todas estas son cuestiones posteriores, ¿no? Perdón. Bueno, voy yo. Bueno, felicitaciones chicos por el trabajo. Voy con algunos comentarios míos y otros heredados de Matías por acá. Primero voy con la mala onda, ¿sí? Hay otra parte de la tesis que Ariel no comentó, que es el informe, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta si escriben otra tesis en algún momento o si hacen algún informe en el trabajo. Ustedes ponen un índice, pero no tienen ni un número de página en toda la tesis, ¿sí? Entonces, si me van a poner un índice con número de páginas, tienen que poner número de páginas en las páginas. ¿Está? Sí. Después, por lo general, tienen que poner un resumen y se ponen agradecimientos en la tesis. A los padres, a, no sé, la familia, a los directores, a, no sé, a los amigos, a los que los bancaron, que también me pareció raro que no estuviera, ¿sí? Sí. Si los agarran, los van a matar por no agradecerle a nadie. Se da por cierto que están re agradecidos. Bueno, después con respecto a la introducción, bueno, me da la sensación de que agarraron y metieron el plan que habían puesto, donde aparece otro objetivo que tenían, se ve cuando presentaron el plan y que no lo desarrollaron. Bueno, entonces la introducción la tendrían que haber reescrito con el único objetivo que resolvieron, ¿sí? Que era el de predecir el tiempo que va a demorar una persona en desplazarse, y hablar como lo que hicieron, no como lo que van a hacer. ¿Sí? Por eso me daba la impresión de que agarraron el plan y lo pusieron como parte de la introducción. Después por ahí faltan algunos números de ecuaciones y por ahí las referencias son medio viejas también. Pero bueno, eso es porque yo soy hincha con el tema de los informes. Respecto a lo que venían hablando, por ahí otro factor a considerar en los tiempos es el chofer también, que puede influir, ¿sí? La persona que maneja, o sea, no todos manejan igual, entonces también podría ser una variable. No sé si tienen si es posible conseguir esa información o no, capaz que es muy complicado. Perdón que te interrumpa. Sí. A modo de referencia, ese dato no lo contenemos, No no está. lo tenemos, y le hicimos referencia a que la unidad, es verdad que la persona que opera la unidad puede agregarle su factor humano, ¿sí?
sea que llegue a los límites de velocidad o que realice siempre demoras, ¿sí? Pero Sí, tenés unos de la línea azul que paran en el kiosco, por lo menos siempre pasaba. Sí. Vos venías al campo y te paraban en el kiosquito a comprar galletitas. Y vos decías, no, yo tengo que llegar al campo, no me pares en el kiosco. Bueno, También qué el sé yo. cambio de chofer se levantaba y se subía a otro, o sea, no había Sí. bloqueo de ningún tipo. Sí, tratamos de Pero bueno. estandarizar esas cosas que, es verdad, surgen de, ¿cómo decirlo?, de cosas no tan formales del sistema, ¿sí? Que también es verdad. Se podrían tener en cuenta como factores, otros nuevos factores. Bien. Y después acá, no les voy a leer las 3 hojas de Matías. Por ahí, como decía Ariel y Oscar recién, que podrían usar esos datos que tienen para ver que también estaban las predicciones. Otra alternativa podría ser comparar con otras apps, qué sé yo, como el Google App, el Maps, sí, que por ahí les tira, ustedes ponen cuánto va a tardar en tal recorrido. O es que por ahí hay otras alternativas para comparar qué tan acertadas son las predicciones, ¿sí? Sí, a nivel de lo que es la ciudad, la única disponible que se encuentra y que la mencionamos es GPS Sumo. Por ejemplo, Google Maps, a pesar de ser como la aplicación más estándar para la navegación en los entornos urbanos, no está focalizada el sistema de colectivos, por lo menos en esta región. No, pero bueno, te da una aproximación de cuánto Sí. podés llegar a tardar. Como Sí, para decir, bueno, por ejemplo, en auto o en sí. otros medios de transporte. Sí, es verdad. Sí. No es lo mismo, pero por lo menos para tener si estás en el rango de las predicciones. Y bueno, después acá Matías tiene muchas cosas anotadas, pero bueno, lo lamento, no está. Seguramente después le enviemos la presentación. No, está con una bebé recién nacida, no te preocupes. Bueno, chicos, felicitaciones. Bueno, por llegar sobre todo a esta etapa y en estos contextos. Así que por mí ya está. ¿Sí? Muchas gracias. Sí, yo les debo una disculpa a todos, acá a los jurados y a ustedes en particular por llegar más tarde. Les pido disculpas. No te pariste una filmina. Una filmina. Bueno, corto la grabación entonces y bien. No sé en cuántos minutitos los dejamos.